Jaén están yendo, pero bueno, con todo. ¿Lo tenemos ahí puesto? ¿Qué pasa? Sí. Rubén Pulido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, escuchándoos atentamente. Que contigo íbamos a ir con el tema de inmigración, pero es que a ti la cuestión esta del control sobre las redes sociales te afecta muy directamente. Pero las campañas contra Rubén Pulido como fuente de información están siendo permanentes. Y ya que hemos conectado, me gustaría empezar contigo con otra cuestión, que no es aún, enseguida lo veremos, la cuestión migratoria, sino precisamente el anuncio por parte del Ministerio del Interior español del desarrollo de nuevos instrumentos para controlar precisamente las redes. Dicen que las fake news rusas. Ya verás tú. La historia, nos la cuenta Angelova, es esta. Marlaska no quiere injerencias en las elecciones y se pone manos a la obra para impedirlas. Tal y como publica Voz Populi, el Ministerio del Interior está trabajando en herramientas contra esas noticias falsas que vendrían de Rusia, según advierte la Comisión Europea. El gobierno entiende que estas fake news podrían alterar la opinión pública de cara a los comicios catalanes. Uno de los puntos clave en los que se apoya Marlaska es el Informe Anual de Seguridad Nacional, que a su vez recoge el ranking de riesgos globales a 2 años vista del Foro Económico Mundial. El foro de Davos sitúa la desinformación como la mayor amenaza y mucho ojo porque la ciberinseguridad se encuentra 3 puestos por debajo. El informe de seguridad explica cómo medios rusos o chinos han intentado intervenir en procesos electorales en el ámbito del ciberespacio. Por ello, el CNI ha aumentado ya las medidas de seguridad. Toma como base las filtraciones de datos en torno a los comicios celebrados en España el año pasado y al robo de información sensible de organismos públicos, tras el cual, según el informe, estaría China. ¿Y cuál es el papel de Interior en todo esto? Pues en este momento el gobierno está trabajando mano a mano con el Instituto Nacional de Ciberseguridad para detectar estas campañas, entendiendo que precisamente Cataluña es el lugar más sensible por delante de Madrid. Ahora las sospechas surgen alrededor de cómo se evaluará lo que es desinformación y lo que no, en qué se basarán las herramientas en cuestión y cómo se podrá separar la información verídica de la narrativa que quiere establecer el Ejecutivo. La más que polémica censura en torno a temas peliagudos relacionados con la pandemia de la COVID-19 ha generado cierta desconfianza en un sector de la población. De ahí surgió, por cierto, la popularidad de los verificadores, que además reciben dinero público. Eso sí, de vez en cuando también hay que corregir a los que corrigen a los demás. Con tantos procesos electorales por delante, el gobierno justifica la intervención en las informaciones que se pretenden publicar, hablando de la importancia de tener unos comicios limpios sin injerencias internacionales. Así que efectivamente no vas a cerrar el Atlántico, como decía Fuster, pero a todo barco que pase que no te guste, a pique. Y al final son este tipo de instrumentos los que socapa de desinformación, cosa que aún nadie ha definido en qué consiste, amenazan ya una presión formidable sobre todos aquellos que, como Rubén, por ejemplo, cuentan cosas que al poder le molesta muchísimo. ¿Cómo va lo tuyo, por cierto? Lo mío bien, bueno, ahora me puedo expresar libremente en lo que antes era Twitter, en X, ¿no? Pero tuve una temporada en la que sufrí hasta 10 bloqueos de mi cuenta de Twitter. Entonces sé muy bien lo que es la censura y cómo me he tenido que adaptar, ¿no? Cómo he tenido que aprender también, aunque ya no lo hago menos, porque desde que Elon Musk cogió las riendas ha cambiado todo un poco, pero tuve que adaptarme un poco a cómo decir las cosas, ¿no? En materia de inmigración, porque si no, los bloqueos eran constantes y no me iba a permitir realizar mi trabajo. Y luego me hace mucha gracia también que se le dé toda esa potencia a unas verificadoras que, como bien dice el vídeo, ¿quién verifica a las verificadoras? Yo recuerdo que en el año 2020 lancé una investigación a través de la cual logré evidenciar un crecimiento inusual de embarcaciones en puerto de Nuadibú, en Canarias, que yo lo relacionaba directamente, porque así lo constaté a través de fuentes de la Guardia Civil, con la inmigración ilegal que partía hacia el archipiélago canario. Es decir, había un aumento exponencial de embarcaciones ligado a la inmigración ilegal. Y todavía está en hemeroteca. Maldito bulo, F-Verifica, Neutral, dijeron que yo estaba mintiendo, que eso era un bulo, que ese crecimiento de embarcaciones y de cayucos se debía a la pesca del pulpo a nivel artesanal. Un año más tarde, en el año 2021, se publica la memoria de la Fiscalía General del Estado,
que también, fíjate, ¿no? La Fiscalía, ¿no? Que llega a reconocer que esos cayucos, ese crecimiento exponencial, se debía efectivamente a la inmigración ilegal. ¿Han quitado, han borrado esas páginas las verificadoras? No las han borrado, pese a demostrarse con posterioridad por parte del propio gobierno, es decir, por parte de fuentes ligadas al Ministerio del Interior, que recoge Fiscalía, que evidentemente ese crecimiento de embarcaciones era debido a la inmigración ilegal. Entonces, ¿quién verifica a las verificadoras al fin y al cabo? ¿Quién está encima de si ellos están? Porque en muchas ocasiones dicen, te sacan como lo que hizo maldito bulo, ¿no? No hay pruebas de que el crecimiento de embarcaciones se deba a la inmigración ilegal. Bueno, no hay pruebas, y como ya no hay pruebas, lo que yo digo es totalmente falso, sin deparar en investigar a ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Que ni tan siquiera tienen una consistencia en los argumentos. Yo tengo una mejor, porque aquí durante la pandemia sacamos un vídeo de un programa científico italiano haciéndose eco de un vídeo de la revista Nature hablando de experimentación con murciélagos en China, y lo ofrecimos aquí. Que era aquel programa, insisto, de divulgación científica, en fin, muy serio. Estaban contando la experimentación con murciélagos para desarrollar cierto tipo de virus, y lo contamos. Y al día siguiente empezaron la campaña de bulo. ¿Cómo bulo? O sea, se ha emitido, es un programa científico italiano, ha recuperado una investigación de Nature. ¿Bulo de qué? Pues luego eso, me hace falta también eso, que luego también me hace mucha gracia la injerencia de Rusia, ¿no? Pero en ningún momento dicen nada sobre Marruecos. Marruecos parece que no hay ningún tipo de injerencia por parte del régimen alawí, y la hay. Todo es la pesca del pulpo. Me voy a quedar con eso de la pesca del pulpo porque me parece que es una categoría. Bueno, cosas que está contando Rubén Pulido, como por ejemplo, vamos a ver si os parece el gráfico, que a mí me ha dejado impresionado. Vamos a ver la imagen que ha sacado Rubén Pulido, porque me parece tan extremadamente gráfica. Es decir, ¿por qué? Hablamos de la entrada de inmigración ilegal. España es, en lo que va de año, si no me equivoco, más que Italia y Grecia juntos. ¿Y qué está pasando aquí? Sí, así es. España, lo que está pasando en España relacionado este comienzo de año con la inmigración ilegal es un hecho sin antecedentes estadísticos. Es decir, estamos ante una situación histórica. Nunca en un comienzo de año se había llegado a casi 16.000 inmigrantes ilegales. Y sin embargo no está teniendo ningún tipo de impacto mediático, y la situación es verdaderamente extraordinaria. Estamos hablando de los 3 primeros meses del año, que es cuando las condiciones meteorológicas a nivel marítimo son adversas, que es cuando el mar está un tanto más rebelde, y aún así estamos recibiendo una presión migratoria sin precedentes. ¿Qué va a ocurrir cuando las condiciones meteorológicas sean favorables? Pues si tenemos este impacto en estos momentos, yo creo que este año va a ser a nivel estadístico y a todos los niveles va a ser realmente complejo. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues porque no se está haciendo absolutamente nada por detener la inmigración ilegal. Al final, todas las operaciones que ha llevado a cabo tanto el Ministerio del Interior como el propio Ejecutivo han sido operaciones de marketing. Es decir, luego en la realidad no se ha hecho nada, porque Mauritania todavía no ha recibido los fondos económicos que se les prometió, esos 200 millones. Todavía no se ha llevado a ejecución presupuestaria esas partidas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que Mauritania no está haciendo un control efectivo de la inmigración ilegal. Se está luchando de forma interna contra las mafias. Hay algunas detenciones, pero porque se está esperando esa inyección económica. Luego, ¿qué están haciendo también los traficantes? A sabiendas de que puede haber una contención, Mauritania, se están desplazando hacia Senegal. Y entonces hay cayucos que están partiendo nuevamente desde Senegal. Es lo que ocurre siempre. Cuando el efecto llamada está tan activo como en estos momentos, tú te pones en un lado, pero van a partir de otro. Si no haces el control de la inmigración ilegal en tu país, en el destino de esa inmigración, al final van a seguir partiendo de un lado o de otro. Luego hay inmigración que parte desde costas saharianas, inmigración que sigue partiendo desde costas marroquíes directamente, desde el litoral de Marruecos, sigue activa la ruta argelina. Ahora han entrado nuevamente en juego esas narcolanchas que se están utilizando ahora también para la inmigración, con la novedad de que ya están llegando incluso al islote de Alborán. Es decir, el panorama es desolador, y sin embargo es cuando menos se está hablando de ello.
Una observación importante, porque conozco a mis clásicos y sé que en este momento hay un montón de espectadores en Canarias escribiéndome un correo para decirme por qué no aparece Canarias en ese mapa. Pues porque Canarias, no lo hemos hecho nosotros. O sea, no lo hemos hecho nosotros, es un mapa europeo y ellos han hecho el mapa que han querido. Si hubiera sido Rubén, hubiéramos sido nosotros, habríamos puesto Canarias en el mapa. Máxime sabiendo, y esto se lo voy a contar así entre usted y yo, que ahora mismo Interior está buscando policías para que vayan a Fuerteventura, en previsión seguramente de lo que acaba de anunciarnos Rubén, y está teniendo verdaderos problemas para encontrarlos. Va a haber un estallido migratorio, ¿eh? A partir del mes próximo es altamente probable de que haya un estallido migratorio desde el Sahel hacia las Islas Canarias, muy similar al que sufrimos en octubre. ¿Por qué va a suceder esto? Porque hay elecciones ahora en Senegal y posiblemente los comicios no se celebren con todas las garantías y posiblemente haya revueltas sociales en Senegal. Y cuando hay revueltas sociales en un país como Senegal, las autoridades tratan de controlar esas revueltas sociales y dejan de controlar el litoral. Entonces, muy probablemente ocurra lo que ocurrió a finales de años y yo creo que vamos a sufrir un mes de abril y un mes de mayo bastante similar a los últimos meses. Y Canarias no aparece obviamente en ese mapa porque se trata de una edición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados donde se recoge el total de la presión migratoria en España. Pero hay que decir que la situación en Canarias, hablamos de casi 16.000 a nivel nacional, donde casi 13.000 son únicamente en el archipiélago canario. Casi toda la presión migratoria la está soportando en estos momentos las Islas Canarias. Pedro quería preguntar. Sí, buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Mira, sobre las verificadoras, primero un detalle. F Verifica, que tú la has mencionado, bueno, que yo sepa, no ha verificado en ningún momento, ha desmentido a su agencia madre, a F, lo que dijo de Donald Trump, que anunciaba un baño de sangre si no ganaba las elecciones. Bueno. Esta es la fiabilidad de las famosas verificadoras. Nadie le pide cuentas a F Verifica, a la que pagamos tú y yo con nuestros impuestos. Y ya la pregunta sobre la inmigración. Yo he llegado a escuchar hace años que se decía, bueno, que no era tan importante controlar las fronteras, las pateras, bueno, que a fin de cuentas, una vez que estaban aquí estos africanos, se iban zumbando para África, para Alemania. Y, sin embargo, parece que ahora no es así. ¿Se quedan aquí la mayoría de estos inmigrantes ilegales? ¿Les compensa la vida en España? Efectivamente, antes ocurría más y ahora ocurre menos. Y eso está constatado. ¿Por qué está constatado? Solo hay que ir al padrón de Cataluña, solo hay que ir al padrón del País Vasco para ver que el número de empadronamientos e incluso empadronamientos fraudulentos que luego resultan impugnados ha aumentado exponencialmente en comparación con otros años. Sí que es verdad que la inmigración ilegal también ha ido aumentando, pero no en consonancia con ese aumento que se produce sobre la cifra de empadronamientos. Y luego la calle es un fiel reflejo de ello. Es decir, la presencia de la inmigración tanto en Cataluña como en el País Vasco ha aumentado. Ahora mismo son las comunidades autónomas de las que más se habla en el Magreb. Es decir, hay unos condicionantes a nivel económico y a nivel de impunidad por los cuales se está motivando el desplazamiento cuando llegan a territorio español por la vía de la ilegalidad a esas dos comunidades autónomas. Luego también quiero decir que eso para mí no resulta nada tranquilizador. Es decir, eso es como si un ladrón va a robar a la casa del vecino y pasa a través de tu jardín. Para mí no es tranquilizador que pase a través de mi jardín y me diga que voy a ir a la casa del vecino. ¿Por qué digo esto? Porque se está evidenciando que también la inmigración ilegal que está ingresando en territorio europeo, en España, en Italia, en Grecia, es cada vez de un perfil más conflictivo, y todo esto viene dado por ese confort y por esa sensación de impunidad que están teniendo todos estos inmigrantes. Es decir, se está pasando de huir hace décadas verdaderamente de una situación compleja a huir de la justicia, y es algo que están evidenciando muchas diligencias policiales. No sé si la cifra es tuya, pero el otro día leí en Gaceta que hablamos de 2,2 millones de inmigrantes inactivos en España. Sí, así es. Es que luego es eso, luego lo que es el querer, claro, al final están todos subsidiados. Aparte de que no vienen muchos con intenciones de, tampoco se les estimula.
mucho para que pasen al mercado laboral. Únicamente se les obliga de cierta forma a los menores extranjeros no acompañados y casi que tampoco, porque también hay mucho fraude en esa incorporación al mercado laboral. Se ha evidenciado a través de diversas investigaciones que hay contratos falsos a través de los cuales tratan estos menores extutelados de seguir percibiendo cierta cuantía que reciben en regiones como Cataluña. Al final, cuando todo se descontrola hasta este nivel, el mal y las malas intenciones y el fraude se aprovecha de todas estas circunstancias, y es lo que está sucediendo en estos últimos años. Esta cuestión es clave en las elecciones europeas que vienen, porque todo esto es consecuencia no solo, que también, de la desidia del gobierno español, pero esa desidia viene teledirigida. Viene teledirigida desde Bruselas. Y en muchos países europeos ahora mismo es un problema existencial. En España también, aunque nos lo oculten. Y a este respecto ha recuperado Rubén Pulido una pieza, me ha parecido maravillosa, que es la filípica que le ha soltado Marine Le Pen a Giorgia Meloni sobre el asunto de la reelección de Ursula von der Leyen. Yo creo que lo mejor es escuchar a Marine Le Pen, que además habla en un excelente francés. Alors, il y a une personne qui a une responsabilité extrêmement importante dans cette politique. C'est Madame von der Leyen. Nous allons nous battre pour être le plus nombreux possible pour empêcher Madame von der Leyen de faire un deuxième mandat. Mais vous savez, chers amis italiens, la démocratie, ça n'est pas seulement mettre un bout de papier dans une urne en plastique. La démocratie, ça consiste à savoir précisément ce que vont faire et ce que vont décider ceux pour qui vous votez. Et moi, j'ai une vraie question. Une vraie question, pas aux Italiens, une vraie question à la première ministre des Italiens. Giorgia, oui, parce qu'on s'est connus dans un autre temps. Madame la Première ministre, allez-vous, oui ou non, soutenir un second mandat de Madame von der Leyen? Moi, je crois que oui. Et vous allez ainsi aggraver les politiques dont souffrent terriblement les peuples d'Europe. Vous devez la vérité aux Italiens. Vous devez dire ce que vous allez faire. Vaya bofetón. Sí, un bofetón considerable. No, y es normal porque, a ver, Giorgia Meloni, no sé si, yo creo que todos vimos la campaña que hizo antes de elecciones. El bloco naval estaba constantemente en sus mítines. El bloco naval es súbito, además. Es decir, es que no era solo un bloqueo naval, sino hablaba de un bloqueo naval determinante y con todo. Y el año pasado fueron más de 150.000 los inmigrantes ilegales que ingresaron por la vía de la ilegalidad en territorio italiano. Para que lo entendamos con perspectiva, en el año 2018 fueron 23.000, en el año 2019 fueron 11.000. En los años en los que Matteo Salvini estuvo en el poder. Es decir, hablamos de un pasado político que evidencia de que cuando el bloco naval se lleva a cabo súbitamente, como decía Meloni, pues se consigue. Otra cosa son las consecuencias políticas y legales que puedan decaer sobre el político de turno. Pero tú no puedes prometer a tus ciudadanos que vas a llevar a cabo esa contención naval, que vas a llevar a cabo medidas drásticas para control de la inmigración ilegal y que el año pasado haya sido uno de los que más inmigración ilegal ha entrado en la historia de Italia. Luego también la deriva de la inmigración en Europa, estadísticamente, pues hemos pasado de un 2021 en el que entraron en toda Europa más de 120.000 por vía marítima, un 2022 en el que entran más de 160.000 y un 2023 el año pasado que llega hasta los 270.000. Es decir, casi 300.000 por vía marítima, estamos hablando, quitando la ruta de los Balcanes. Entonces, obviamente, hay una gran preocupación ante esa relación estrecha ahora mismo entre Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen, porque ahora mismo las políticas migratorias que está poniendo en práctica para tratar de contener el problema Italia, las políticas que se están poniendo encima de la mesa son las que Úrsula está diseñando para Giorgia Meloni. Cuando tiene lugar en septiembre del año pasado la crisis de Lampedusa, a través de la cual entran
más de 130 embarcaciones durante 48 horas. La que va hacia Lampedusa es Ursula von der Leyen. Exacto. A dar una rueda de prensa conjunta con Giorgia Meloni. Y Ursula von der Leyen le dice a Giorgia Meloni que la solución es darle 40 millones de euros a Túnez. Y aquí lo vimos, efectivamente, y vimos con qué cara miraba Giorgia Meloni a Úrsula y lo comentamos, pero al final Úrsula se ha salido con la suya. Imagino que en esto pesa la deuda formidable de los italianos, claro, es decir, que al final estás vendido, ¿no? Eso he estado hablando hoy precisamente tengo muy buena relación en Italia con muchos analistas porque he estado trabajando allí y eso me decían, que ahora mismo todos los que votaron a Giorgia Meloni están divididos, es decir, pero divididos de forma muy determinante. Hay una mitad que odia y que toma como un fraude a Giorgia Meloni, y hay otra mitad que está diciendo que igual puede funcionar esas cesiones económicas a Túnez, ahora a Egipto. En mi opinión personal, yo creo que al final lo que va a hacer es que esa monetización de la inmigración ilegal se vea aumentada. Al final, cuando tú estás supeditando el control a otros, te haces preso, ¿no?, de esos países. Rubén Pulido, compañero, gracias mil por estar con nosotros aquí esta noche en El Gato, como siempre que te llamamos, que eres delicioso. Gracias, de verdad. Un placer. Buenas noches. Y sigan ustedes la información que Rubén Pulido sigue publicando inquebrantable sobre la cuestión de la inmigración, porque es la única voz que está contando hasta el último detalle de lo que ocurre. Rubén, gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. Yo me pregunto, ¿a partir de qué punto ya puedes acusar a los gobernantes, no de nuestro país, sino en general de toda Europa, de estar cometiendo un delito, incluso un gran fraude de ley, por no aplicar la ley en algo tan importante como esto? Es decir, mira, ya no podéis decir que sois negligentes o incompetentes. Es que no esto queréis. Es a propósito. Claro. Esto es a propósito. Y si es a propósito, macho, cambiar la ley, decir, ya no existen fronteras, lo que sea, pero no puedes permitir que se defienda una práctica que tú mismo estás llamando ilegal, porque eres tu única razón de ser es ser el guardián de la ley. José Antonio, que no vamos a lo publi. Pero es que la ley está llena de trampas, salvedades, limitaciones, ya sabes, esas cosas que ocurren. Lo de Giorgia Meloni, que ella misma reconoció el pasado enero o febrero, ya no me acuerdo, decía que no estaba nada contenta con su gestión del tema inmigratorio y que tenía que hacer mucho más. Si no estaba, entonces no, Carlos, le seguiremos votando. Ay, Carlos, no, aquí aguantamos. Porque cuando alguien en la cocina... Mira, hacía muchísimos años que yo no escuchaba a un político decir que se está equivocando con un tema. Muchos años. Y que lo diga Giorgia Meloni tiene un valor. Pero hombre, por Dios, es una persona que lo importante y por lo que pero vamos a ver, Carlos, si estamos acostumbrados desde hace 30 años a que los políticos digan que todo lo hacen bien, incluso lo que está mal. Que me da igual. Pero no, pero es que no te tiene que dar igual. Pero es como si lleva un año en el cargo Giorgia Meloni y dice, oye, sí, esto no me está saliendo bien, voy a intentar hacerlo de otra manera. Oye, chico, vamos a darle un poquito más de tiempo para ver cómo funciona. Pero no, Carlos, te voy a dejar guapísimo y sales como... Lo que no puede ser, de verdad, te lo digo, es que a la primera tenga que ser todo perfecto. Pero que es todo perfecto, no todo perfecto, no, mira, puede ser. Mira, qué mal Meloni, un momento, déjame un segundo, qué mal Meloni que ha dejado las cosas tan mal como estaban. Pues muy mal, pero no, que lo ha hecho mucho peor. En lo que era su apuesta. En lo que era su apuesta. No es mucho peor. No, lo primero que hizo fue, no, pero es verdad que te diga, con lo de Lampedusa, hizo una modificación de la ley y acabó con todo lo que estaba viniendo a Lampedusa. Y llegó la von der Leyen, ¿verdad? Claro, pero es que la von der Leyen, es que ese es un problema. Por eso son tan importantes las elecciones europeas. Claro. Pero lo importante es que la gente lo primero que tiene que cumplir. Salvini está todavía arriesgando, acusado de un delito por el bloqueo que hizo de... Llevamos 5 años, 10 años, ¿verdad? 15 años, dejando que la Unión Europea, con Frontex y con todo eso, no hagan absolutamente nada de temas de inmigración. ¿Por qué? Porque hay una mayoría en el Parlamento Europeo que apoya a von der Leyen con el Partido Popular y el Partido Socialista que imposibilita cualquier posibilidad, que imposibilita cualquier, de verdad, maniobra. Y ahora Meloni va a votar por von der Leyen. Fantástico. Eso ya es lo que diga Le Pen. Ahora vamos a ver, dejémonos de futuribles, vamos a ver lo que va a pasar ahora. Y yo lo que te digo, yo no soy italiano, yo no soy Giorgia Meloni. Yo lo que soy es de un partido que dice, necesitamos en que Europa las cosas cambien. Y solamente si cambian de una manera determinada, es decir, si hay
hay una mayoría de partidos soberanistas patrióticos, pues se podrán hacer las cosas. Y si no, no, porque dice, aunque haya una mayoría, ya vemos lo que hacen los partidos patrióticos. Ya lo estamos viendo. Quejándote, diciendo, es que nos hacen las cosas como tal. Pues consigue que la gente, los españoles en masa nos voten. Y a lo mejor porque les votaron a Meloni y ya ves tú el resultado. Pero que es Europa. Ahora mismo, dentro de... luego os hago dos precisiones que me parece que son muy importantes, perdóneme, para tratar de entender todo esto que está ocurriendo. Antes, Pedro Fernández Barbadillo quería apostillar. Sí, pues voy a apostillar con un dato. El gobierno español le ha dado al de Senegal 128 millones de euros en esas materias de cooperación entre 2019 y 2023. Bueno, ¿a dónde va ese dinero? A mí me parece que parte de ese dinero... y ya sabe Carlos a dónde voy, es como el que mandan los demócratas a Ucrania, que parte de él vuelve para financiar la máquina de ONGs, de empresas de Hunter Biden y demás. Y que por eso se da dinero, aunque se sabe como con el objetivo de frenar la inmigración y que no funciona. Pero ¿quieres hacer el favor de no alimentar al viejo de los Muppets, de los enemigos que está ahí, diciendo, este show es una mierda, ja, ja, ja? Carlos, no lo alimentes con esas cosas, Pedro. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Señores, las precisiones, que son muy importantes, creo yo, para entender el conjunto de lo que está pasando. Uno, Frontex, efectivamente, está siendo inútil. En realidad no. Lo que pasa es que las cosas que Frontex, que es la agencia de la Unión Europea para la inmigración y todo eso, ¿verdad? Para las fronteras, que por eso se llama así, dice que quiere hacer, la Comisión le dice que no. Hasta el punto de que el penúltimo director de Frontex, creo que es el penúltimo, va en las listas de Marine Le Pen en las elecciones europeas. Claro, es que la cosa es muy gorda. Dos, hay que tener en cuenta que Giorgia Meloni es desde hace no sé cuántos años la primer ministro italiana elegida democráticamente por los ciudadanos, porque los anteriores estaban puestos allí al oligárquico modo. Sí. Todos bajo el mantón de Gargamel Draghi, con una deuda del carajo de la vela de Italia. Entonces ahora llega esta señora que además dice, yo quiero ser libre. Y nos ha engañado a todos. Que nos debes un montón. Y ahora todo el drama de Giorgia Meloni es tratar de mantener una política soberana en condiciones extremadamente difíciles para ser soberano. Yo no prejuzgo su buena o su mala intención, pero trato de sacar enseñanzas para lo que a nosotros nos pudiera pasar. En España aplicar una política de soberanía nacional con una deuda como la que tenemos obligaría a medidas muy fuertes. Y esto es una cosa que los ciudadanos tienen que saber también cuando se habla del tema de la deuda pública, de por qué es tan importante. Es que a un país le pueden literalmente maniatar. Y esperemos que no se maniate a Giorgia Meloni. Una vez más aquí en esto, también las elecciones europeas son importantísimas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente si la mayoría popular socialista sigue revalidando una posición como la de Ursula von der Leyen, lo que iremos será el control pleno de la Comisión sobre las políticas soberanas de las naciones, fronteras incluidas. Y esto es lo que quería contar.